Buenos días, hoy vamos a ver el punto 5, que es el que tocaba, del tema de la unidad didáctica 4 de compaginación, ¿vale? La unidad didáctica 4, como bien sabemos a esta altura, es sobre el color, todos los aspectos del color que además interesan, digamos, en vuestra futura profesión. Y el tema 5 concretamente nos habla de la reproducción de colores mediante tintas sobre un soporte blanco. Vamos a ver el tema de las tintas, cómo funcionan los pigmentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es un punto bastante importante. En primer lugar, hay que tener claro que en el proceso sustractivo del color se utiliza la impresión de reproducciones en color sobre un soporte blanco, tal como el papel. ¿Vale? Normalmente, efectivamente, el papel que usamos es blanco y que además es el único que tiene que refleja la luz, digamos, per se, que tiene color propio. Y el papel blanco es blanco porque toda la luz blanca que procede de su superficie se refleja de nuevo hacia los ojos humanos. Hay que tener en cuenta que bueno, que no siempre, que como decíamos en el punto anterior de la unidad, es muy importante, el tema del papel es muy importante porque normalmente es blanco, pero hoy en día sabemos, como bien sabemos, hay mucha variedad. Hay papel que es amarillo, un poco más amarillo, que es beige, que se buscan satinados, mates. El tema del grosor también cambia un poco la textura y el color del papel, por tanto, la calidad, digamos, del papel. El reciclado, si el papel reciclado es más oscuro. Hay que tener en cuenta todo eso, porque de cara a mantener una coherencia en el color, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en una imprenta, si el color blanco es un poco más oscuro, hay que rectificar el color del pigmento, digamos el pigmento, para que la coherencia del color no se pierda con el color que nos pide el cliente. ¿Cuántas veces pasa que imprimimos algo y queda más oscuro de la cuenta o pasa porque el papel no habíamos contado con que a lo mejor era de un tono más beige y se carga todo lo que es el tema del color? Y así que eso, tema del papel es importante, pero eso, bueno, normalmente trabajando en imprenta es blanco. Si trabajamos haciendo embalaje o haciendo impresión para productos industriales, de nuevo el color, el papel donde donde se imprime no es blanco, puede ser color de 1000 colores, porque hay 1000 materiales en los que se imprime a día de hoy, ¿vale? Pero bueno, si nos ceñimos al papel, normalmente es blanco. Y hay que tener en cuenta que esto funciona así respecto a las luces, por las que el papel, digamos, se ve blanco y los pigmentos de otros colores, porque las porciones de luz roja, verde y azul en conjunto forman conjuntamente la luz blanca, ¿vale? Esas tres luces. En el proceso de impresión por cuatricomía, el color se crea en el soporte utilizando tres pigmentos transparentes. Como decimos, son transparentes porque no tienen color per se, tienen color por las luces que reflejan o dejan de reflejar, o absorben. En el caso que los pigmentos son el cian, el magenta y el amarillo, digamos que son los que filtran un tipo de luz u otra. Se identifican, como bien sabemos a estas alturas del tema, con las letras C, M, E, cian, magent, yellow, que son cian, magenta inglés, como hemos dicho mil veces, ¿vale? Y cada uno de ellos absorbe un tercio del espectro visible y transmite los otros dos tercios. ¿Esto cómo se traduce? Como vemos aquí en las letras grises. Pues la tinta cian absorbe la luz roja y refleja, ¿vale? Rechaza, digámoslo así, la verde y la azul. Y eso nos da el color cian, ¿vale? Respecto a la tinta magenta, esta absorbe la luz verde y refleja la luz roja y la azul. Y eso nos da el color magenta. Y la tinta amarilla, por último, absorbe la luz azul y refleja la roja y la verde. Y eso nos da el color amarillo. Y ahora vamos a ver, ¿vale? Cómo funciona esto después, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo visual en el que vemos el cian, a ver si encuentro la flechita, el cian, el magenta y el amarillo con los colores que absorben y los que reflejan. Si nos fijamos, los colores que absorben son los considerados complementarios. El amarillo absorbe el azul, que es su color contrario, digamos, su complementario. El magenta el verde y el cian el rojo. Toda esta teoría del color al final está relacionada. Y diría más, y ahora vamos a ver
Bueno, vamos a ver antes otra cosa, ¿vale? Y después veremos el cuadrito este, en los círculos con los colores que hemos visto ya en multitud de ocasiones, para que veamos cómo está todo relacionado, ¿vale? Y empecemos a verlo como un conjunto. El tema del color. Si cualquier par de tintas de la cuatricomía se imprimen conjuntamente, absorben 2/3 del espectro visible y crean los colores secundarios o de superposición. ¿Y cuáles son los colores secundarios en la síntesis sustractiva? Pues el rojo, el verde o el azul, green and blue, como hemos dicho. Y si se imprimen una sobre otra las 3 tintas, en teoría debería obtenerse negro, porque se absorbe toda la luz, ¿vale? En la práctica, esto nos lo dijeron, bueno, esto se sabe y además nos lo dijeron, por ejemplo, cuando visitamos la imprenta industrial que estuvimos en Coria, la superposición de los 3 colores da marrón, no da un blanco puro, porque el blanco puro es difícil de conseguir de forma práctica con las 3 tintas solamente. Y hay trucos, vamos. El primer truco, obviamente, es para obtener la suficiente negrura de las áreas oscuras, en cualquier imprenta lo que se hace es añadir tinta negra específicamente. De este hecho viene la K, que aquí es clave para dominar el negro, porque el negro, la cuarta tinta, la negra, es la que hace que el negro sea negro puro y que el negro sea saturado. Imaginaos qué importante es conseguir en una impresión que el negro sea negro, que no se vea como un marrón oscuro. Si os acordáis, es muy normal, eso nos lo decían en Coria también, que las imprentas, por ejemplo, ellos tenían unas imprentas de 5 tintas, porque tenían las 4 tintas normales, C, M y K, y una última para efectos, para barnices, por ejemplo, para conseguir satinados para barnices, eso. Y eso es una forma muy normal de trabajar. Y lo que nos explicaban varias formas más de conseguir, por ejemplo, el negro puro en las letras y demás, pero lo de añadir negro para conseguir el negro y reforzarlo para que no quede marrón es muy normal. Y respecto, hay que tener claro también que, como hemos dicho más de una vez, el blanco en teoría se da por hecho que es el blanco de la superficie. Por eso, trabajando en imprenta, en cuatricromía, el blanco se asume que es el blanco del soporte, ¿vale? Y aquí volvemos a tener, y aquí sí lo tenemos, el tema de los círculos que, como he dicho, voy a usar prácticamente para explicar en todos los temas, porque creo que está bien. Y como vemos, está todo enlazado. Ya podemos empezar a tener una visión de conjunto. ¿Cuál es el color primario de la síntesis sustractiva? Cian, magenta y amarillo. Pero, como hemos visto, ¿de dónde viene el cian? El cian viene de que las luces reflejadas, de que el cian rechaza, absorbe el rojo, que es su color contrario, y rechaza el azul y el verde. ¿Cuáles son los colores primarios en la síntesis aditiva? El azul, el verde y el rojo. ¿Vale? ¿Y qué nos da, por ejemplo, azul y verde? Nos da cian, precisamente. ¿Y por qué los colores de síntesis aditiva coinciden con las luces? Porque son colores de luz emitida, son luz emitida, ¿vale? Por eso el color sustractivo tiene estos primarios, pero porque reflejan unas luces que son de estos 3 colores. Y la síntesis aditiva, por eso, sus 3 colores primarios son el rojo, el verde y el azul, porque son luz emitida, ¿vale? Y cambian el orden. Y por eso los secundarios del rojo, azul o de verde y azul, pues son cian, amarillo y magenta respectivamente. Y su suma da blanco, ¿vale? ¿Veis cómo con esto empezamos ya a tener una visión de conjunto de cómo funciona el color respecto a la luz emitida y la luz reflejada? Y que todo en la vida, en la realidad, tiene un acabado coherente, digámoslo así. ¿Vale? Y terminamos el tema diciendo que las tintas de la cuatricromía no son colores puros. Por tanto, cuando se preparan, aunque están estandarizados, no son colores puros. Por tanto, cuando se preparan las selecciones de color, se tienen que introducir algunas pequeñas correcciones para evitar esa contaminación deseada. Lo mismo que siempre nos decían en Coria, que no solo no hay colores puros, sino que hay que limpiar las máquinas,
hay que cuidar los cabezales de las tintas, porque cuando ya es impreso 100 veces lo mismo empieza a contaminarse el color y ya el matiz es un poco distinto del primero al último. Todo eso son cosas ya que si estáis de prácticas en imprenta o acabáis trabajando en imprenta, que es una salida laboral más o menos obvia en este módulo o lo que sea, o en las artes gráficas en general, tendréis que manejar ya más en profundidad. Y eso, el tema de limpiar los cabezales, hacer correcciones de color, siempre imprimir una prueba para ver que el color sale bien, que el blanco sale bien, eso lo vais a tener que hacer todos los días si acabáis trabajando de esto, básicamente. Y en la conversión del sistema RGB a CMYK, porque recordemos que el sistema RGB es el que tenemos en la pantalla del monitor, donde estamos haciendo los trabajos, y CMYK es el color, si la flechita me sale, CMYK es el color con el que imprimimos, y son colores con coordenadas distintas. Lo mismo que el color del escáner de un fotómetro es distinto al del monitor, que a su vez, y como veremos en el siguiente punto, el 6, ¿cómo se controla todo eso? Que el color sea coherente a lo largo de todo el proceso, que todo el perfil del color se mantenga. Pues hay que controlar elementos como el UCR, la UCA, el GCR y la generación del negro. Que eso lo vamos a ver todo más adelante a lo largo del tema, ¿vale? Pero el tema de la gestión del color va precisamente de eso, de cómo mantener a lo largo de todo un proceso con sistemas de colores que son distintos, que todo se adapte y digamos que salga bien, ¿vale? Y con esto pues ya hemos terminado el vídeo de hoy. Saludos.